Ahí por eso yo te digo y vuelvo a la argumentación que tiene que ver con los políticos más de corte de derecha o de extrema derecha. Acá lo fundamental es que el salario mínimo también genera desempleo. Él veía que su sistema podía aplicarse de la mejor manera en regímenes fascistas. Que los salarios realmente crezcan, los salarios reales con crecimiento económico. ¿Va a generar algún cambio en las industrias, en el mercado laboral? Sí. ¿Cuánto En las genera? pymes, en las pymes, pero es brutal. Pero Incluso si puedes estamos quebrar hablando, pymes. escucha, Nico estuvo de acuerdo en que la fijación de precios no funciona y quería preguntarles, por ejemplo, de la coyuntura, que se subió el sueldo mínimo, si el sueldo mínimo es una fijación de precios, si funciona o no, por ejemplo, y después que hablemos también un poco de la reforma de Quirós, supongo que ustedes estarán en contra y podemos también pasar a ese tema. Nico, ¿el sueldo mínimo también es una fijación de precios? ¿Funciona o no funciona? A ver, no sé si es una fijación de precio. Lo que sí es una intromisión en el mercado, eso es evidente. Si nosotros dejáramos que el mercado regulara de manera natural, por así decirlo, entre esta ecuación de oferta, demanda y una serie de factores más, no es solo oferta y demanda, hay muchos otros factores que son parte de esta ecuación, no sabemos en verdad qué es lo que sucedería. Ahí por eso yo te digo y vuelvo a la argumentación que tiene que ver con los políticos más de corte de derecha o de extrema derecha. En lo social, yo no sé si la sociedad chilena u otras sociedades serían capaces de aceptar una total y libre fijación de precio de una garantía que es el salario mínimo que permite a la gente asegurar su derecho a la educación, a la vivienda, a la salud. O sea, ¿para qué sirve esa fijación de salario mínimo? Para que va a generar un gasto de tiempo, porque al final del día siempre hablamos de tiempo. Esa es como la ecuación final, siempre es tiempo. Yo voy a determinar una cantidad de 8 o 9 horas al día, producto de eso voy a recibir una cantidad de dinero y producto de ese dinero puedo satisfacer necesidades que son múltiples, ¿cierto? Con recursos que son escasos, que es la gran ecuación que hay detrás de cualquier principio económico. Entonces, si tú me dices que vamos a permitir que el mercado, a sabiendas de que existen muchos elementos, a sabiendas que sabemos que hay grupos de desgraciados que no creen en el mercado, se coluden, ¿cierto? Hacen una serie de cosas. Yo te digo, bueno, ¿sabes qué? La verdad yo no estaría de acuerdo. Yo creo que debe existir un salario mínimo, deben existir condiciones mínimas de acceso a salud, educación y una serie de cosas más, y desde ahí la competencia. ¿Puedo hacerte la siguiente pregunta antes de ir contigo? ¿Cómo se fija ese precio? Bueno, tiene que ver con lo que yo puedo acceder en producto o servicio y lo que dice realidad con mi país y con mi economía. Yo los grandes problemas que he tenido principalmente con el Frente Amplio y con el Partido Comunista es que ellos me hablan de Suecia o Finlandia como si nosotros tuviéramos la capacidad instalada, si tuviéramos los recursos monetarios para hacer así. O los políticos. Cuando nosotros, mira, la discusión respecto a la selección, a la selección y los patines, no, es que no podemos sacarle los patines porque tienen que ser absolutamente todos iguales. Bueno, Chile no tiene esa capacidad económica. Entonces lo que yo estoy haciendo al eliminar la selección es decirle a todos los niños de Chile que aunque tenga capacidades va a tener que ir a un colegio peor, no va a tener que tener los docentes que tiene, no va a tener compañeros que le van a permitir, ¿cierto? Como en un bosque Miyawaki cada vez que ser más. Entonces ese es el problema. Realidad por una parte. ¿Qué es lo que puede o no puede hacer Chile? Pero perdón, ¿pero cómo fijas entonces? Porque en el fondo tú me estás diciendo según las necesidades de la persona, pero... No. Yo fijaría un estándar de acceso a ciertos bienes y servicios, a una canasta básica, que entiendo que hoy día más encima es como funciona el sistema. O sea, esa extrapolación y en función a eso también... siempre y cuando el endeudamiento del país, o sea, me refiero que yo tendría una banda mucho más amplia. Y lo que sí haría es instalar un sistema de flexiseguridad en Chile. ¿Por horas, por ejemplo? Sí, puede ser por hora, no me cierra ningún sistema. Claro, Nico, pero me estás hablando de que no somos igual que Suecia o que Finlandia o que Dinamarca. No, pero, claro, flexiseguridad. Pero la flexiseguridad la aplicaron fue ahí. Pero no igualitario, pero a lo mejor, mira, desde el punto de vista, hoy día hay una discusión respecto a eliminar los años de servicio, que me parece que es una discusión que se tiene que dar. Efectivamente los costos transaccionales para un empresario de tener que despedir a alguien hoy día, son gigantes, pero por otro lado la persona que queda y sale hoy día tiene derecho al seguro de cesantía solidario, una serie de cosas más, pero en general con un desempleo de nuevo 10 puntos ese tipo probablemente no va a encontrar trabajo, pero justamente por lo rabia, y va a tener una serie de cosas. Entonces hay que encontrar un modelo que permita a la gente, al empresario por así decirlo, desafiliar trabajadores rápidamente porque no producen, pero a ese trabajador capacitarlo, encontrar otras formas de que se reinvente, de que entregue esa fricción, hay que de alguna manera solucionarla, porque de lo contrario vamos a tener otra crisis social. Ítalo. En el fondo lo mismo volviendo a lo del salario, ¿no? También tú dices, bueno, que hay tipos que hacen oligopolio, pero volvimos a lo mismo, o sea, el tema de si hay, cuál es la mejor manera de regular a estas personas, ¿cierto? Que se coluden en pos de sacar rentas de manera ilegítima en desmedro de los demás, ¿no?
Y para mí, esa forma es la competencia. Porque el Estado, integrado por seres humanos, no es ajeno Pero si no a la quieren búsqueda de sus competir, propios ¿qué va a intereses. hacer? Si no quieren competir, ¿qué va a hacer? Competencia. Pero si no quieren hacerlo. No, porque ellos pueden, a ver, Se protegen. La gran diferencia Se protegen. entre un monopolio natural y un monopolio artificial, que era lo que dije al principio, es que cuando estos tipos se unen y suben los precios por sobre los costos o abusando de esto, eso permite que alguien más entre y empiece a competir en ese mercado. El costo de entrada es menor. Y tiene legislación. Por ejemplo, cuando tú ves el índice de libertad económica, que no es perfecto, que tiene varios detalles, pero lo tomo como referencia más general, tú ves que Chile, por ejemplo, si más no me equivoco, en el 2008 era la 9ª economía más libre del mundo. Después bajó como 23 puestos. ¿Del ¿no? mundo? Sí, del mundo. Fue increíble, ¿ya? Y el impuesto corporativo era mucho más bajo Sí, que sí. ahora. Los gobiernos de la Entonces, concertación, digámoslo por favor. que Los claro. gobiernos de la concertación. Claro. Que lo dejó- Tuvieron un avión volando. Vamos a empezar con la clásica. Claro, pero tú cuando ves, por ejemplo, y vuelvo y repito, lo que ocurrió en Australia, en Nueva Zelanda y en los países nórdicos, fueron los partidos socialdemócratas que asumieron el rotundo fracaso del estado de bienestar. Claro. Entonces, va más allá de eso. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos políticos de la concertación fueron bastante sensatos para decir, ¿sabes qué? No podemos hacer tabula rasa acá. Hay un sistema institucional que sirve, pero hay que legitimarlo, todo el asunto, ¿ya? Y en eso podríamos estar de acuerdo. Pero ahora, El salario. Claro, O salario. Claro, respecto al salario mínimo, mira, el salario mínimo también, por ejemplo, hay países que no tienen salarios mínimos fijados por ley. Algunos países nórdicos, por ejemplo. Pero al interno pueden debatir si lo tienen o no. Pero acá lo fundamental es que el salario mínimo también genera desempleo. No. ¿Por qué? Porque hay personas que con el nivel de tiempo y de productividad que aportan al mercado, hay que pagarle por encima de lo que aporta y eso hace que no puedan contratar a más personas. Y eso ocurre, eso tiende a ocurrir. Entonces uno podría decir, ¿es acaso el salario mínimo una condición, te pregunto, para que un país sea desarrollado porque necesitas esa protección o hay otros mecanismos? Yo creo que hay mecanismos, por ejemplo, tú decías el de la flexiseguridad. A mí me parece interesante, me parece un tema interesante porque los gobiernos lo que hacen es presionarte. Tú cuando, por ejemplo, te quedas sin empleo, ellos ya te financian cuando tú estás sin empleo, pero te presionan Te buscan. y es brutal y para que te formes, para que te reinventes y ellos mismos te facilitan portales en donde tú puedes incorporarte. Entonces la dinámica es distinta. Sí, acá en Y Chile además, existe también, ¿ah? claro. La Bolsa Nacional de Empleo, Claro, te pero- obliga al seguro pero- de cesantía a capacitarte. pero el seguimiento, como es en los No, nórdicos, claro, es más complicado. Entonces uno podría estar de acuerdo en eso, pero el tema es que exista en sí mismo el salario mínimo, porque es una condición de justicia o es una condición no distorsionadora. Yo estoy en desacuerdo, porque distorsiona, genera desempleo y no te garantiza ningún tipo de ingreso real, porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes que aumentar el salario mínimo, tú puedes también incurrir en presiones inflacionarias. Pato. O sea, las bases. Sí, esto creo que es muy interesante porque es la base del debate y quizás nuestras diferencias. Si vemos el salario mínimo como un precio, evidentemente si aumentamos el salario mínimo va a generar desempleo, si lo vemos como un precio. Claro. Y la honestidad intelectual indicaría que es un precio fijado por el Estado o por el poder político. Y ahí yo los quiero llevar al debate clásico de no es automático que por subir los salarios vamos a generar desempleo, sino si está por sobre la productividad del trabajador. O sea, volvemos Claro, a... sí, sí. En el fondo, si tenemos sí, una obvio. productividad del trabajador igual, en el punto de equilibrio, yo estaba haciendo mi gráfico de mercado Sí, laboral, sí, claro. vamos a tener probablemente no sé si pleno empleo, porque esa es otra discusión, pero no un problema de desempleo. Y la discusión también, podemos ir a los ejemplos como extremos, un monopsonio, donde tenemos un Claro. puro oferente de empleo, una ciudad minera. Básicamente los trabajadores, no teniendo una fijación de precios de salario, probablemente no hay ninguna condición básica de sobrevivencia porque tenemos un solo oferente que sería un empleador. Entendemos que eso en la economía moderna no es algo común, pero Esos son los supuestos irrealistas Son los supuestos típicos irrealistas. de los libros de texto. Sí, lo hago a propósito de lo mismo. sí, claro. Pero yo creo que en esta discusión hoy día, y llevando un poco a lo terrenal, que es lo que decía el Emiliano, que es un poco la gente que nos está mirando, y esto yo lo he dicho públicamente y me he llenado algunas críticas de mi sector, pero si le metemos al mercado laboral 40 horas, ley Karim, aumento del salario mínimo histórico en los últimos 4 años, evidentemente vamos a tener un problema de desempleo. Y ¿Tú eres de izquierda? no, pero No, lo dijo Andrés Velasco, también lo dijo. pero yo creo que Es una... broma, no, broma. sé, no sé qué opina el Nico, pero yo en esto como que creo que hay una suerte como de evidencia empírica que no podemos negar. O sea, Claro. es evidente que si metemos 40 horas, salario mínimo, ley Karim, e incluso
otras variables laborales que a veces pasan coladas, pero fueron en el gobierno de Piñera incluso. Sí, muchísimo. Bueno, y con esto cierro. Mi punto es, no estoy en contra a priori de esas medidas. La lógica política de hacerlo de sopetón va a generar un efecto en el empleo. Pero Pato, por lo que yo te entendí, lo que tú dijiste, si uno eleva el salario mínimo por sobre la productividad del empleador, naturalmente va a generar desempleo, ¿cierto? Sí. Ya. Y si establece un salario mínimo por debajo de esa línea, no sirve de nada el salario mínimo. Lo que pasa es que la lógica política del salario mínimo es que tampoco ninguno de nosotros va a poder determinar el salario equilibrio. Claro, porque no conocemos porque es un precio. Lo mismo. Entonces, en el fondo, lo que hace el poder político y dice, bueno, hay un estándar básico de salario mínimo, porque como no podemos hacer este cálculo ideal del modelo, un modelo de equilibrio del mercado liberal, del mercado laboral, de tener un equilibrio, decir, este es el precio equilibrio, tiene que determinarlo un ente, que en este caso es el Estado. Pero volviendo un poco al debate en Chile, y para cerrar esa idea, yo creo que si generamos políticas laborales de sopetón, vamos a tener problemas en el mercado laboral, y creo que gran parte de eso lo estamos viendo hoy, pero mira, sumado al problema de crecimiento económico, que es una discusión que hemos tenido en otros lugares, que es la estrategia de desarrollo, no producir lo mismo. ¿Puedo aportar un escenario ficticio? Imagínate que eliminamos el sueldo mínimo. Eliminamos el sueldo mínimo y los empresarios, como decía Nico, hay empresarios que son mala gente, no sé qué, y quieren pagar lo mínimo posible y ofrecen 300 lucas, por decir algo. Claro. Ok. Hay gente que va a trabajar por 300 lucas porque lo necesita, y también, en otro lado, hay almacenes, por ejemplo, que a lo mejor no ganan más de 300 con un empleado, por lo tanto, sería imposible pagar más. Pero se empieza a rellenar el mercado laboral, es decir, la gente que hoy está desempleada empieza a trabajar, aunque sea por poca plata y aunque sea porque el hijo de puta... Entonces... En ese escenario, si el país sigue creciendo y los empresarios les sigue yendo bien, lo que pasa, naturalmente, es que el empresario tiene que ir a buscar, porque le está yendo bien, tiene que tener más mano de obra, y cuando va a buscar, no hay, pues están todos trabajando por 300 lucas, está bien. Pero para que esa persona se venga a su empresa tiene que pagarle 350, si no, no se viene. Correcto. Y a su vez el empresario que está ahí, que también necesita esa mano de obra, le dice, no, ya, ¿cuánto te ofrecen allá? Ya, yo te ofrezco 380 para que no te vayáis. Claro. Y se empieza, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Por eso que Estados Unidos tiene full empleo. Eso es lo que... Pero es esa parte de la flexibilidad laboral. Artificial igual. Déjame el punto de eso. Precisamente, no es artificial, porque lo que describe Emiliano es exactamente lo que sucede, y lo que yo creo que todos los economistas están de acuerdo, the real market, exactamente, que la única manera de hacer de que los salarios realmente crezcan, los salarios reales, con crecimiento económico. Totalmente. Si no, no estén estancados, ¿cierto? Y eso que acaba de comentar Emiliano es una descripción de cómo sucede el crecimiento económico, porque los empresarios no ofrecen trabajo, demandan trabajo. ¿Entiendes? No, o sea, ¿cómo se determina el precio del salario? ¿Sabes por qué te digo que es artificial? Porque mira, les hago una pregunta al panel. ¿Qué porcentaje del trabajo de los trabajadores chilenos gana el sueldo mínimo? ¿Sabes? Un millón. ¿Ah? 1 millón más es o menos. Menos, un poquito más. 900.000. Entre el 10 y el 11,5% de los trabajadores chilenos, o sea, de la gente asalariada, tiene esta discusión del trabajo mínimo. O sea, estamos hablando de cerca de un 90%, 88% de trabajadores de la masa laboral no tiene esta discusión porque está por sobre el salario mínimo. Pero poquito más, ¿no? Sí, entonces es medio artificial también, porque nuestra discusión en el fondo es esta fijación de precios, o sea, se las doy, fijación de precios. ¿Va a generar algún cambio en las industrias, en el mercado laboral? Sí. ¿Cuánto en las pymes? En las pymes, pero es brutal. Pero incluso puedes quebrar pymes. Escúchame, estamos hablando de que un ¿cuánto empleo genera? ¿Sabemos? ¿Cuánto empleo genera? Eliminemos el salario mínimo. ¿Cuánto empleo generamos? ¿Cuánto empleo generamos? Depende del crecimiento. Claro. Es incierto. No, pero ya estamos decreciendo. O sea, vamos para el sexto mes de crecimiento. Pero con una inflación, estamos entrando a esta inflación, ¿no? Pero esa medida no va a ayudar a que eso se arregle, se corrija, primero que nada. Y segundo, esto es un problema epistemológico. Volvemos a lo mismo. O sea, lo que realmente pasa, dado que el salario está determinado por la productividad, cuando tú fijas un salario mínimo, lo que estás haciendo es que aquellas personas que no son productivas terminen en el desempleo involuntario. Es decir, no van a poder acceder al... Sí, pero Ítalo, o sea, el principio es, ¿se fija en oferta y demanda de trabajo? Claro. Sí. Es lo que describió Emiliano. Entonces, claro, la pregunta que hace Patricio es complicado, y sobre todo cuando hay un porcentaje que acabas de describir que recibe el salario mínimo. Eso es como decirle a Keynes, oiga, no puede aquí el Estado intervenir y artificialmente la demanda agregada, cuando está demostrado que es, independiente de lo que ustedes piensen, ya para que entiendan a dónde voy con la discusión, es como decir, no puedes hacerlo. Y se ha hecho durante siglos. Lo que pasa durante décadas. Pero una cosa es decir, no puedes hacerlo, y otra cosa es no debes hacerlo. Claro. Y si las razones, que en este caso, económicas, en el sentido del mediano y largo plazo, te indican que una distorsión de los precios puede generar
Sí, puede claro. generar costos en el mediano y largo plazo, sería responsable Pero ahí no hacerlo. Sería no hacerlo en el presente. Es simplemente eso. O sea, yo entiendo tu punto con respecto al salario mínimo, pero no puedes negar que detrás de la lógica del salario mínimo también se generan distorsiones, porque toda intervención en el sistema de precios genera distorsiones. Totalmente. Puedo agregar y después la gente se ríe de mí porque iba a agregar un pedo a la sopa. Cuando tú dices que no genera algo en el resto de los trabajadores, yo discrepo, porque además, imagínate, tú subes el salario mínimo. No, yo digo que la distorsión y ese flujo de distorsión no lo veo del tamaño que lo están pero planteando. mira. Imagínate que tú tienes un montón de gente, pymes y todo, que tú le subes el salario mínimo, subes los costos, ¿verdad? Una cafetería, un restaurante, tiene ¿No que puedes subir. quebrar? No, pero además, tiene que traspasarlo muchas veces cuando puede a precio, ¿verdad? Entonces, los precios suben. Y el problema es que, claro, tú subes el sueldo mínimo a 500 lucas, pero el que ya ganaba 600, que no le sube nada a su salario, ve que el resto de Ya, los pero precios le esa suben. es una parte de la historia, pues, No, obvio. Falta la es- que viene ahora. Por eso digo, es un pelo Si más. tú ganabas 500 lucas y te subieron a 600 lucas, tengo 100 lucas más para meterle a la demanda Sí, Nico. agregada y consumir. Sí, Nico, pero tú mismo Si es que dijiste. no quebraste. Pero tú mismo dijiste. Y si no tenés No, ahorro. el trabajador. Pero el trabajador te digo. Sí, pero es un mínimo de la. Que en el fondo es lo que dice Keynes detrás, eso es lo que dice Keynes Claro, detrás. pero a lo- aumentemos la demanda agregada, a lo que voy- porque aumento la demanda agregada, genero un movimiento en la economía, en la industria, que hace que el circulante empieza... Mira, tiene que ver Pero también con la rapidez No, del pero circulante. déjeme terminar un segundo y le doy enseguida la palabra. Sí, pero son 900.000 personas que le sube de 500 a 550. Pero todo el resto de la población que no gana, que la fuerza laboral son como 7 millones de personas, ¿alguien me puede corregir más o menos? Cerca de Todo, 8, creo. ok, cerca de 8. Todo el resto de la población que no gana 4 palos, que gana 700, 800, 900 lucas, ve afectada su vida porque le suben los precios. Ese es el efecto cantillón. Claro. Mira, fíjate algo. Cuando tú dices de Keynes y la demanda agregada, uno de los grandes problemas, y que asumen algunos post-keynesianos incluso, es que cuando tú asumes que la demanda agregada es el factor determinante para que el Estado pueda comportarse en emitir o no más, eso es podríamos decir... Emitir alguna forma- deuda, ¿Emitir qué cosa? emisión monetaria. Ya. Gasto público. Ujú. Cuando tú dices que hay que aumentar el gasto público cuando el mercado no está consumiendo, porque en este caso la demanda agregada está paralizada, tú lo que estás yendo es en contra, en este caso, de las preferencias de los consumidores. Obvio, ¿Sabes? contracíclico, totalmente. Por eso mismo. Entonces es una arbitrariedad. Entonces, a mí lo que me impresiona en este caso es que Keynes, por ejemplo, él veía que su sistema podía aplicarse de la mejor manera en regímenes fascistas. Ujú. ¿Pero por qué? Porque normalmente cuando tú impones este tipo de instituciones y esos tipos de criterios, tienes que concentrarte en la mayor arbitrariedad. ¿Por qué? Porque la estructura de la producción, Claro. ¿a qué está sometida? A las preferencias de los consumidores, que son los que dirigen el rumbo de la producción, en un mercado libre, ¿cierto? Ahora, cuando tú me dices que la gente no consume lo que se quiere consumir y para ti se detuvo la economía, es decir, los consumidores están equivocados y por ende yo voy a aumentar sí o sí la demanda agregada, entonces voy a poder, no sé, te pongo un ejemplo. Keynes decía en la teoría general del empleo de interés del dinero que, bueno, los terremotos eran buenos para la economía, o enterrar Preguntémosle a botellas en el beneficio para buscarla. Entonces llega un momento que el gasto improductivo, que esa es una de las grandes críticas, y esto yo creo que tienes que hacer cargo, es que no hay una diferencia entre gasto productivo y gasto improductivo. Y además, y cierro con esto, uno dice aumentar la demanda agregada porque en cierta medida podrían haber también recursos ociosos, ¿cierto? ¿Cómo tú determinas que hay recursos ociosos en una economía? Entonces, los empresarios en este caso, los emprendedores serían lo suficientemente tontos para no poder ver que esos recursos están ociosos y poder obtener rentabilidad, pero mira, resulta Pero que el político sí. no necesariamente recursos ociosos. No, por eso te digo, también Además, recursos ociosos. Ojo.